Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 10. En lo que usted busca, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10, damos la bienvenida, hermanos, a los que nos ven a través de la televisión, canal 7, zona occidental El Salvador, canal 33, zona oriental. Estamos ya días avisándoles a los del área occidental que en la primera semana de diciembre estaremos en el día jueves 5, estaremos en el Caserío San Jacinto, Iglesia Oasis de Gloria del Caserío San Jacinto. Estaremos ministrando la palabra, estaremos ministrando a los niños. Y el día 6 vamos a estar, viernes, vamos a estar en lo que es el área de Texitepec, la ciudad de Texitepec. Así que para que todos aquellos que oyen y ven estos programas estén listos para poder visitarnos ahí. Vamos a leer la palabra entonces, dice la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Óigame, hermano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Primera, perdón. Hermanos, un numerito no es nada. Primera de Corintios, perdón. Por eso yo los miraba que me miraban y algunos me hacían señas. Primera de Corintios, busque Primera de Corintios. Pero como verdad, hermano, atrévase a preguntarme a la pastora, le digo, ¿usted tiene? ¿Listos? A ver si me le baja ahí, hermano, al termómetro. ¿Por qué es el hermano? Dice la palabra del Señor: antes bien, hoy sí, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La pregunta que hice fue: ¿ama usted al Señor? No, hermano, pregunto, ¿ama usted al Señor? Si usted lo ama, usted es candidato para una revelación poderosa. Luego dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Puede sentarse esta noche, pero no cese de adorar y glorificar el nombre del Señor. El tema de esta noche, hermanos, el tema de esta noche es, óigame, revelaciones profundas del Espíritu Santo. Revelaciones profundas del Espíritu Santo. Hay gente que cree que las revelaciones de Dios ya se acabaron, que solamente fueron para los apóstoles. Pero en esta más en todo, hermano, hay una enseñanza falsa que dice que ya todo lo que, hermano, ya no existen sanidades, ya no existen milagros, ya no existe bautismo del Espíritu Santo, porque eso, dice, se quedó en el libro de los Hechos. Pero si yo leo estos versículos, y hermano, la Escritura dice que esas cosas profundas que el ojo no ha visto, ni oído ha oído, son ¿para quiénes? Para los que le aman. Claro, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, es para los que le aman. Si nosotros amamos a Dios, entonces nosotros, hermanos, somos candidatos a recibir esas revelaciones profundas de Dios. ¿Para qué? Para compartirlas con la iglesia, para compartirlas con los hermanos, para compartirlas con aquel que necesita oír la voz de Dios, que Dios todavía sigue hablando. Dios todavía sigue hablando. Pero ¿quién las da? ¿Quién las da? Las da el Espíritu Santo. Más claro no puede estar en la Escritura. Dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Si no hay, hermanos, hay Espíritu, no hay revelación. Una vez más lo voy a ver. Por eso, hermanos, es importante el bautismo del Espíritu Santo en un cristiano, en un hijo de Dios, porque eso le da más revelación. Cuando el Espíritu Santo posa, hermanos, llena completamente nuestra vida, es cuando vienen las revelaciones profundas del Espíritu Santo. Seguimos en ese tema del Espíritu Santo porque Él es el dueño de la iglesia, Él es el que nos mantiene, Él es el que nos ayuda, es el que nos revela la palabra para poderla compartir con aquellos que tienen hambre y aman a Dios. Habrá gente que ama a Dios en esta tarde.
Entonces el Espíritu es el que la revela. Si alguien, hay una iglesia y no cree en el Espíritu Santo, ¿qué va a recibir, hermano? ¿Qué va a recibir? No recibe nada. Puede recibir teoría humana, sabiduría humana, porque hay sabiduría humana. Pero dice la Biblia que esa sabiduría es sabiduría animal. Oigan, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Es una sabiduría que no sirve. Pero cuando viene la sabiduría de Dios, hermano, la iglesia empieza a recibir un conocimiento para poder ministrar y poder, hermano, ver las cosas espirituales que Dios tiene. Yo vengo a decirte esta noche que si tú entras en la dimensión del Espíritu, Dios tiene cosas grandes que revelarte. Dios tiene cosas grandes para mostrarte. ¡Alabado sea Dios! Claramente está entonces en el punto número 1 del mensaje. La recibimos por medio o por el Espíritu, óigame bien, que está en nosotros. La recibimos por el Espíritu que está en nosotros. Esa palabra a mí me impacta y siempre, hermano, desde que me convertí, yo no podía entender. Cuando digo no lo podía entender, se me hacía tan sublime eso. Óigame, que el Espíritu de Dios descienda y pueda entrar en un ser humano. Para mí eso es profundo y ha sido todo el tiempo, me ha impactado. Por eso, hermano, amo tanto al Espíritu Santo. Porque, hermano, porque este cuerpo de tierra, de polvo, barro, sostiene al Dios omnipotente, hermano. Usted no se alegra, hermano, de tener a Dios metido en usted. Oye, por medio del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu que nos revela esas palabras. Dice el versículo 11. Porque, óigame bien, vamos a ir despacio ahí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el Espíritu del hombre que está en él? Hablando de nosotros, ¿quién es el que lo conoce más a usted? ¿Su esposa? No. El Espíritu mismo de uno. Dice, el Espíritu de uno sabe, hermano, lo que usted está pensando, lo que usted está tramando, lo bueno y lo malo. Por eso es que yo no creo cuando la gente dice, ay, esa se me salió. Yo a veces digo, ¿verdad? Pero es por molestar. Porque nada de lo que se sale no ha sido pensado primero. Cuando usted le va a reclamar a alguien y después le pide perdón, ay, perdóname porque se me salió. No. Usted no se le salió, usted ya lo había planeado. ¿Y quién lo sabía? El Espíritu que usted tiene adentro. Pero aquí está hablando del espíritu humano, no está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando del espíritu humano que está dentro de uno, que el Espíritu lo conoce a uno, no lo conoce nadie más. Hermano, todos nos vamos para nuestras casas. Y a veces quisiéramos, ¿verdad?, saber qué irán a hacer los hermanos. Pero también algo otro, qué harán los pastores. Pero nadie puede. Pero el Espíritu que usted tiene adentro no le dice, usted quédate, porque voy a ir a hacer un mandadito por ahí, voy a estar pensar unas cosas malas, así que quédate aquí. No, ese va con usted, está pegado a usted. El espíritu humano, estoy hablando del espíritu humano. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Aquí es donde me gusta, miren. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Hermanos, por favor, me voy a desmover suave para que no sientan tan fuerte lo que les voy a decir. ¿Por qué la gente que ni siquiera ha aceptado a Cristo no leen una Biblia, no oran, no alaban a Dios? Quieren doctrinar a los pastores o a la iglesia. Usted no se ha topado con gente que usted le dice, mira, Cristo te ama. Oh, no, yo sí sé de Dios. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Si aquí la Biblia está diciendo, hermano, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Nadie las conoce. Nadie conoce las cosas de Dios. Aunque diga, sí, mire que Dios es bueno, no lo conoce. Porque el único que lo conoce, ahí dice en la Biblia, ¿quién es el único que conoce a Dios? ¿Quién es el? Léemelo a ver quién es el que conoce a Dios. No es para ofenderlo, pero ¿quién es el que conoce a Dios? Dice, sino el Espíritu de Dios. Miren qué tremendo.
¿Cuándo? Nada, hermano, el hombre ha tratado de buscarlo a través de la ciencia y se han levantado miles de religiones que dicen que todos lo llevan a Dios. Lo siento, pero no todos lo llevan a Dios. Y que conocen a Dios y escriben libros sobre Dios, hermanos, y tanta teoría que hacen de Dios. Pero, hermano, nadie conoce a Dios. El único que lo conoce es el mismo Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios. Entonces, sigue el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Por eso es que la iglesia es diferente. Por eso es que la iglesia cristiana es diferente a cualquier religión. Hermano, no hay otra religión aquí, ¿verdad? Que quedaron callados. No. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque aquí dice el versículo: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dale un aplauso al Señor esta tarde. Sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué vino el Espíritu Santo en nosotros? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregúntele que está a su lado, ¿qué le ha concedido Dios a usted? Hermanos, por eso es que, mira, hay gente que usted le pregunta y le dice, ¿qué son los planes de Dios? No sé, hermano. ¿Será que no tiene el Espíritu Santo? Pero uno no sabe. Si usted le dice a alguna persona, mire, Dios la va a sanar, no creo. ¿Cómo que no? Si es una garantía que el Espíritu Santo le dice, yo te voy a sanar. Hermano, ¿qué más claro? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que una persona que tiene el Espíritu Santo, hermano, conoce a Dios. A Dios no se le conoce sin el Espíritu Santo. Es más, usted puede leer la Biblia, pero si no tiene el Espíritu Santo, de nada le sirve. Porque el que inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. El que la revela es el Espíritu Santo. Por eso que en las universidades tienen la Biblia. Grandes médicos tienen la Biblia. Grandes personas que conocimiento, hermanos humanos, tienen la Biblia. Es más, la han leído. Esta semana escuché a alguien que dice que hermanos recién convertidos leyó la Biblia 3 veces en un año. Mire qué tremendo. Pero ¿cuál era la lamentación de él? Óigame lo que le voy a decir. ¿Cuál era la lamentación de él? Que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Le dice, yo he leído la Biblia cuando me convertí, y eso ya hace años. ¿Cuántas veces la habrá leído otra vez? Eso solo cuando se convirtió. La leyó 3 veces en el año. ¿Cuánto le hemos leído nosotros en 40 años? Óigame. Pero no tiene la preocupación, por lo menos le ha revelado algo. No es que no tenga el Espíritu Santo, pero está preocupado porque él no ha tenido una experiencia, hermano, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo nos da las cosas, hermano, que nosotros, que Dios nos ha concedido? Porque Él conoce. Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. O sea, el Espíritu Santo está metido en Dios y Dios en el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y se mete en nosotros. Segundo, pero ahí donde está. Ya un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene que hablar como Dios habla. Ahí es donde está el cambio. Tenemos que hablar como Dios habla. Porque ya no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Entonces tenemos que hablar como Dios habla en nuestras vidas. ¿Qué hablamos nosotros? Siguiente, tenemos que hablar como Dios, tenemos que hablar, tenemos que hablar lo que Dios ya nos dio. Hermano, todos los que estamos aquí, ¿todos seremos cristianos? Ahora la pregunta es, ¿usted está seguro que si el Cristo aparece ahora, nos vamos con Cristo? ¿Está seguro de que está seguro usted?
Porque hay cristianos que dudan. Y esa es una de las cosas que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos asegura la salvación. Hermano, yo no puedo ser cristiano y estar diciendo, pues no sé, quién sabe, que sea en la segunda vuelta me voy. No hay una segunda vuelta, hermano. Tenemos que estar preparados. Y eso, ¿quién nos asegura? El Espíritu Santo. ¿Cuántos miramos a Dios como papá, como nuestro Padre? ¿Quién te dice que Dios es nuestro Padre? El Espíritu Santo nos hace que le digamos, Abba, Padre, Papito, Daddy. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Si hay alguien que todavía no tiene esa confianza con Dios en decirle papá, decirle papito, decirle Padre mío, todavía le falta que el Espíritu Santo le dé una revelación. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo hablamos nosotros? O sea, las expresiones me refiero yo, las expresiones que nosotros hablamos. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, nuestra vida está segura. Aunque vivamos en una vida en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros estamos seguros que caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero nosotros estaremos seguros. Esa es la confianza que Dios te da. Por tanto, yo debo de hablar lo que Dios me dice que yo soy en Él, que usted es en Él. Hermano, ¿qué es lo que nosotros decimos, hermano? Muchas veces nosotros no, hermanos, no nos mata la enfermedad, sino que nos mata el médico cuando nos declara una enfermedad. El médico nos dice, mira, esto tienes, hermano, y la enfermedad quizás está empezando y se puede sanar con cualquier, hermanos, medicina, pero a nosotros nos meten un miedo y ya no hablamos, sino que lo único que confesamos es la enfermedad. Ay, fíjese, hermano, cuando alguien le dice, te hemos detectado cáncer, vamos a ir a la diabetes, cuando alguien le detectan, mira, tiene diabetes, hermano, eso es lo que habla todo el mundo. Ay, como yo soy diabético, ay, como yo tengo la diabetes, ay, como yo tengo, hermano, todo lo que hace está alrededor de la enfermedad. Pero si nosotros hablamos como el Espíritu nos enseña, entonces vamos a declarar, en Jesús hay sanidad, por su llaga fuimos nosotros curados. Él está con nosotros en medio de la tristeza. Él es nuestro gozo. En medio, hermano, de la enfermedad, Él está con nosotros. Él te puede sanar. Él te asegura que tú tienes la sanidad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Tus hijos, ¿qué pasa con nuestros hijos muchas veces, hermano? Muchas veces, hermano, nuestros hijos se han descarriado, quizás. Quizás algunos de ustedes, sus hijos están perdidos, hermano. Y no, para usted vea que no tiene esperanza. Y quizás te dicen, por allá había tu hijo que estaba tomando. Allá había tu hijo tirado en la calle. Allá había tu hijo perdido. Y usted dice, sí, ya mi hijo no tiene remedio. Eso no es lo que el Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo te dice, clama por él, clama por ella. Hay perdón, él volverá, él volverá. Eso es lo que el Espíritu Santo, lo que tenemos que aprender nosotros es a manejar nuestra boca, nuestras palabras. Tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios, no positivismo, sino lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida, lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida. Eso es lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos, 3. Eso nos da la autoridad a nosotros para hablar. Por eso es que yo no tengo que consultar un horóscopo, yo no tengo que consultar un brujo, yo no tengo que consultar ninguna sabiduría humana para que esa persona, hermano, declare quién soy yo. Yo a quien tengo que consultar es al Espíritu Santo.
y hablar lo que el Espíritu Santo dice. No tengo que, hermano, porque hay gente todavía cristiana, hermano, ahí están afligidos. Pues, ¿y ahora quién me va a decir el horóscopo? Porque se murió Walter Mercado. Aquí está Walter, ya me para de la Biblia. Hermano, sí. Nosotros no estamos, hermano, dictados por el mundo, hermano. ¿Qué va a pasar esto? Mire, les decía la semana pasada a los hermanos que el mundo está en caos. El mundo está en caos. Mire, Sudamérica, hermano, Sudamérica está terrible. Centroamérica está terrible también. La política se está sacudiendo, hermano, y los políticos insultándose, no digamos aquí en los Estados Unidos, está tremendo. Pero nosotros no vamos a hablar lo que los políticos dicen, nosotros vamos a hablar lo que Dios ha dicho de nosotros. Y Él ha dicho que nosotros seremos bendecidos en medio del problema, en medio de la situación difícil. Él nos guardará en su mano, Él nos protegerá, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros para llenarnos de su presencia y darnos fuerza. Vamos a entrar a un punto más espiritual, porque ese versículo tenía tiempo que lo quería predicar, porque hermanos, lo había estado analizando y había llegado a mi vida, hermanos, pero ahora se llegó el momento, porque yo he escuchado gente que dice estas palabras. Mire, yo no creo en eso, y si pasa es una alerta para que nosotros nos pongamos bien y ya no nos pase eso. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo cuando oré por fulano, a mí se me pasó el dolor de cabeza. ¿Qué es eso? Por eso no me gusta orar por los enfermos, porque si yo oro por los enfermos, a mí se me... Hermano, ¿qué es eso? Algo otro dice: no, y yo entré a un lugar y estaba un brujo ahí y sentí que me estaba mareando. ¿Qué es eso? Y el brujo me miró y yo me sentí... ¿Qué es eso? Usted no le tiene que tener miedo a ningún brujo. Y el brujo bien me dijo, me leyó la mente. Ya voy a llegar donde le voy a decir. Hermano, no. Nosotros no somos hermano, nosotros no estamos para eso. Usted, hermano, si va a orar por un enfermo, el enfermo pasan dos cosas: se sana o se muere. Amén. Qué profecía más tremenda. Óigame, no, hermano, nosotros tenemos la autoridad de orar por los enfermos y no se nos va a pasar la enfermedad. Hermano, una vez a mí me dijeron que fui a visitar a una persona y me dijo la persona: hermano, vaya a ponerse la mascarilla. Y yo le dije: hermano, es que yo le traigo sanidad, yo no vengo a traer su enfermedad. La enfermedad ya se la llevó Cristo. Usted sana, se levanta de esa cama donde está tirada, hermano, ¿verdad? Pero después me regañaron los doctores. Me dijeron: es que no es que te va a pasar a ti, no que los gérmenes que tú traes. Pues tampoco, le digo, yo no traigo nada, ya los maté todos. Yo les he contado, hermano, una epidemia que hubo en África. No me recuerdo qué epidemia fue. Entonces, hermano, entonces llegaron a traer a un misionero. Le dijeron: salte de esa aldea, porque hay una epidemia, y esa epidemia se pasa por la saliva. Entonces no queremos que tú estés ahí, salte, porque si no te vas a morir con todo lo que están muriendo ahí. Entonces dijo él: traigan un enfermo, a ver si es cierto. Ya llevaron uno de los que estaban más enfermos. ¿Creen que a mí se me va a pasar? Sí. Échame una escupida aquí, le dijo. No, le dijo como misionero: échame una escupida acá. Y vino el enfermo y echó la escupida. Y se frotó las manos. Denme tantos días y yo voy a regresar a ver si me he muerto. Él no. Y no se fue a lavar las manos, hermano. Aquí, hermanos, ponen cosas en las iglesias que se meten las manos. Yo le decía a los hermanos que hay servidores que con guantes andan ministrando. ¿Qué es eso, hermano? No, a los días regresó. Doctor, hágame el examen. ¿Se acuerda de la escupida del enfermo? Sí. Vamos a examinar. Hermano, es sanito. Entonces, ahora deme su mano, le dijo el doctor. ¿Y para qué le voy a escupir yo?
No, le dice el doctor, no, cuidadito, cuidadito. Es la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios, el poder de Dios a nosotros, hermanos, nos guarda, el poder de Dios nos cuida, hermanos. Por eso, el punto número 3 dice, nosotros sabemos más, óigame bien, sabemos más que cualquier brujo y hechicero. Gracias por lo que dijeron, amén, que se cree la verdad. Nosotros sabemos más que cualquier brujo y hechicero. Ninguna brujería, ¿qué es eso que un cristiano está diciendo? Ay, me hicieron mal, siento que me están haciendo. ¿Qué es eso, hermano? Si usted está cubierto con la sangre de Cristo, usted tiene el poder del evangelio en su vida. Se lo compraba por la palabra. Y aquí es donde le digo que yo estuve batallando con este versículo. Dice, hermano, la palabra del Señor. Ahora sí, 1 Corintios 14. Vamos al 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? El hombre natural, hermano, exacto. ¿Cómo va a entender a alguien cuando el Espíritu Santo se mueve? ¿Y por qué brincan? ¿Y por qué se caen? ¿Y por qué hablan en jerigonza? Dicen algo. ¿Y por qué? Si no las entiendes, ¿por qué? Porque no eres espiritual. Te falta. Y ahí anda un montón, hermanos, criticando a las iglesias llenas del poder de Dios. Ahí anda un montón, hermanos, ahí anda un montón de locos siendo ministrados por YouTube. Cuando hablan en contra de los grandes predicadores, cuando hablan de los milagros y de las señales, ahí están, hermanos, contradiciendo. Dice, ¿por qué, hermanos, no mejor declaras la sanidad sobre la gente en vez de que andes tonteando? Si no la vas a entender, no la vas a entender. A mí ha venido gente aquí y me ha dicho, pastor, y yo me quedo con usted, pero si deja de hablar esas lenguas. Y yo le digo, ¿qué brujos son o qué? Porque esas no son mías, son del Espíritu Santo. Y allí dice claramente, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras. Dígale a un doctor, usted que va a orar por un enfermo, a ver qué le dicen. Dice, es tu creencia, hazlo, pero es tu creencia. Nosotros cuando había un doctor que cuando mi hermano Dios lo sanó de cáncer, había un doctor que él trabajó con él y estaba monitoreándolo. Y nosotros le llamamos bien contento cuando él despertó. Llegamos bien contentos y le decimos, ya despertó, tiene vida. No se alegren. Así les da a todos. Y después se mueren. Mire qué tremendo. ¿Pero qué pasó? No, pero mi hermano por allá anda bien colochón, así bien, el pelo, mire. Ahora, por eso es que, pero al hombre le parecen locuras. Le parecen locuras. Luego sigue diciendo el versículo. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire qué terrible. Voy a decir esto. Mire qué terrible el ser humano. Mire qué terrible. Fíjese, al Espíritu Santo bien lo analiza. A la iglesia, bien, al pastor, a los hermanos, bien los analizan. No son ni cristianos. No, es que ellos deberían de ser así, así y así y así. ¿Quién te lo dijo? Si no tienes al Espíritu Santo. Pero mire, y no dejan que el Espíritu Santo los toque. Y no dejan que el Espíritu Santo los use. Porque dicen, no, eso no es de Dios. Pero les tengo una, ok. Pero mire, pero el teléfono, bien que lo usan. Y no saben ni lo que tiene adentro. A ver si me doy a entender. Yo creo que cada uno de nosotros que tenemos teléfono, usamos el 5% de toda la tecnología que el teléfono tiene adentro. Eso es lo que usamos, el 5 creo. Algunos quizás ni el 5. Como les digo, hay gente que no puede leer, pero bien tiene Facebook. En que se dé la foto, miro, dicen. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no lo deja que te toque? Ese es el problema, ese es el asunto. No te estoy diciendo que esté malo. ¿Por qué no deja que el Espíritu? Porque al Espíritu Santo te pone a decir, no, esto, para hacerte cristiano, no, es que mire, si deben de ser así y así. ¿Por qué
la iglesia o la salvación la analizas tanto. Y el teléfono, nomás lo agarraste, y el dedito. ¿Verdad que sin analizarlo tanto? ¿Qué tiene el teléfono adentro? ¿Cómo se llama el chip? ¿De qué está hecho el chip que tiene adentro el teléfono? ¿Cómo se llama? ¿De qué material está hecho? ¿Verdad que no sabes? No sé, ni yo, hermano, que anda sabiendo. Pero bien que lo uso, ¿verdad? Y me sirve, hermano, para un montón de cosas. En mi iPad ando, hermano, he estado descargando los mensajes, como 1500 mensajes que he estado guardándolos ya en la computadora. Y le digo a la pastora para que cuando ya, si me voy antes que vuelva yo, para que los escriba. Pero no sé todo, hermano. Pero al Espíritu Santo trato de conocerlo todos los días. Cada momento, cada hora trato de conocerlo más. Porque Él es el que me da vida. Él es el que me sustenta. Entonces, hermano, invito a esa gente que analiza todo, que analiza la iglesia. ¿Por qué no dejas mejor que el Espíritu Santo? Él te enseña a ti y tú no a Él. ¿Por qué no tratas de que Dios te enseñe a ti y tú no a Él? ¿Por qué usamos las cosas, hermano, que no sabemos ni qué tienen adentro? Es más, nos usamos nosotros mismos y no sabemos ni lo que tenemos. Si yo le pregunto, hermano, ¿qué tipo de sangre es usted? Incluyéndome a mí. Yo creo que viéramos bastante que no sabemos ni qué tipo de sangre usamos. Somos. Algunos yo sé que está azul, pastor. Hermano. Pero te has muerto porque no sabes qué tipo de sangre eres. ¿Verdad que no? Hermano, ¿qué tiene en el cerebro usted? Mencióneme dos cosas que tiene en el cerebro. Bueno, dígame, mire, tengo esta célula, dígame, a ver qué. No, pero verdad que bien lo funciona. ¿Y sabe por qué le funciona? Porque usted actúa por fe, ¿verdad? Óigame, ¿por qué no dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos funcione en toda nuestra vida? No andemos analizando, dejemos que el Espíritu Santo nos funcione. Por eso es que dice el versículo, dice que no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente.